Bienvenidos a Cómo evaluar una oportunidad de inversión. Esta charla será impartida por Amaya Baliño, Head of Fundraising and Legal en Angel Ventures, un fondo de Venture Capital que ha invertido en empresas como Clip, Quesky, Collectia y más de 55 organizaciones tecnológicas. Te invitamos a dejar tus preguntas en la sección de comentarios y a unirte al grupo de networking en WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Amaya Baliño y voy a empezar con comentaros un poco cuáles son, desde un punto de vista de un fondo de inversión, porque trabajo en Angel Ventures. Para los que no lo conocen o las que no lo conocen, Angel Ventures es un fondo de inversión de Venture Capital. Entonces, básicamente, invertimos en empresas de etapa temprana. Entonces, desde mi punto de vista como inversionista, os voy a contar un poco cuáles son los factores o qué aspectos vemos a la hora de invertir en una compañía, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que invertimos en empresas de etapas tempranas, con lo cual el potencial de una startup en esas etapas tan incipientes no es tan inmediato en esas primeras etapas, ¿no? Pero sí que es cierto que solemos tener en cuenta los 6 aspectos que os voy a comentar ahora, que son los esenciales. Evidentemente hay más aspectos, pero me voy a centrar en comentaros cuáles son los 6 aspectos más importantes que nosotros consideramos a la hora de evaluar una oportunidad de inversión. En primer lugar, el primero de esos 6 aspectos, factores clave que consideramos es el equipo, ¿no? El equipo al final es la pieza más importante o una de las más importantes de una startup, y como tan fuerte es el equipo, tan fuerte puede ser una startup, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nos fijamos mucho en cómo está conformado el equipo de una compañía, ¿no? Y además entendemos o creemos que el equipo debe estar formado por personas con habilidades complementarias y sobre todo que compartan una misión, visión y valores compartida. Entonces, sí es importante que además el equipo esté apasionado por el producto o la solución que esté presentando al mercado, pero sobre todo no de eso, ¿no? O sea, nos encanta que estén enamorados con ese problema que están resolviendo. Y consideramos que esos son como los elementos que pueden ser claves para que una startup pueda tener éxito, ¿no? Entonces, dentro de esas cuestiones que vemos o que nos hacemos en torno al equipo de una startup, básicamente lo dividimos como en 4 factores, ¿no? En primer lugar sería la experiencia y la trayectoria. ¿Cuánta experiencia tiene el equipo? Si tienen un historial comprobado de éxito, si tienen la experiencia necesaria para llevar a cabo ese producto o servicio que están presentando. En segundo lugar sería el compromiso del equipo, ¿no? O sea, qué tan comprometido está el equipo con la startup, si les apasiona lo que os comentaba, ¿no? Si os apasiona el producto, el servicio, pero no solo el producto, ¿no? Sino esa solución a ese problema que ellos están resolviendo, ¿no? Y si están enamorados del problema, ¿no? Porque al final entendemos que un producto, un servicio puede pivotar, o sea, no es una vez, ¿no? O sea, si hemos tenido casos, ¿no? Donde quizá el producto inicial pivotó a otro producto, pero realmente el problema que estaban solucionando era ese, ¿no? Entonces, sí que es cierto que nos interesa o creemos que cuando estás enamorado de ese problema, la solución quizá pueda variar, pero eso es lo que nos gusta, ¿no? Que ese problema, que estén casados con ese problema. Y si tienen una visión clara de la empresa. En cuanto al tercero, sería la química del equipo, ¿no? O sea, cómo trabajan todos los miembros, si trabajan en conjunto, si tienen habilidades complementarias y luego si todos giran en unos entornos de valores y objetivos claros entre ellos. Y por último, sería la capacidad de ejecución de ese equipo, ¿no? O sea, qué tan el equipo tiene claro unos objetivos, si tiene claro un plan de desarrollo para la ejecución de esos objetivos, y qué tan flexibles y adaptables son a ese plan, a esos objetivos, y cómo pueden ir solventando diferentes cambios en ese roadmap. Entonces, consideramos que esto es como lo más importante para considerar un equipo. Entonces, básicamente destacaría que sería como la experiencia, los conocimientos y el compromiso, ¿no? Creemos que son como
los valores claves para entender que un equipo está comprometido con la solución a un problema o en ese sentido, ¿no? En segundo lugar, nos iríamos al mercado. El mercado también es un factor muy importante, que es ese mercado que está atendiendo la startup. Entonces, el potencial del mercado es muy importante para nosotros porque evidentemente determinará qué tan grande puede ser esa base de clientes potenciales a las que puedan atender esa compañía con su producto o servicio. Entonces, es importante buscar un mercado que esté creciendo o que tenga potencial sin explotar, pero de crecimiento, ¿no? Entonces, sí es otra de los factores clave que nosotros vemos y siempre nos cuestionamos, ¿no? O sea, qué tan grande es el mercado, qué tan en crecimiento, si es un mercado en crecimiento, con cuánto potencial para crecer tiene, qué cuota de mercado puede adquirir esa startup, si es lo suficientemente grande como para respaldar ese crecimiento de la startup. Entonces, ese sería el segundo factor. En cuanto al tercer factor, sería el producto o servicio que está ofreciendo esa startup, ¿no? Entonces, aquí sería lo más importante es, ¿no?, determinar si efectivamente los clientes a quienes están ofreciendo ese producto o servicio lo quieren adquirir o no, ¿no? Y si esas personas están dispuestas a pagar por ese producto o servicio. Entonces, es algo súper importante entender ese posicionamiento del producto y además que sea un producto escalable. O sea, es muy importante a nosotros como fondo de inversión que evidentemente ese producto pueda escalar y evidentemente, por ejemplo, los modelos de suscripción son productos que son más escalables que otro tipo de productos o servicios, ¿no? Entonces, sí es algo que nosotros tenemos también en cuenta. Aparte de que nos preguntamos bastante es como qué tan innovador o qué punto diferenciador tiene este producto comparando con la competencia, ¿no? Que es otro de los factores que vamos a ver ahora en el quinto punto, vamos a hablar de los competidores, ¿no? Entonces, también es un tema que nosotros entendemos si es más innovador, qué punto diferenciador tiene y sobre todo, pues eso, si tiene el potencial real para resolver un problema del mercado objetivo y efectivamente tiene una demanda para querer ese producto o servicio, ¿no? En cuarto lugar, sería súper importante el modelo de negocio, que es un factor clave para entender cómo monetiza esa compañía a través de su producto o servicio. Entonces, si tiene un modelo sostenible y rentable en el tiempo, va a ser un modelo de negocio que a nosotros nos puede interesar más. Y sobre todo si es escalable, ¿no? Al final es otra palabra que creo que mencionamos mucho los fondos de inversión, pero evidentemente cuando es un modelo de negocio escalable y que pueda crecer a medida que la startup se expande, resulta más atractivo para nosotros como fondo de inversión. Porque al final un fondo de inversión busca obtener retornos de las inversiones que nosotros hacemos, entonces buscamos o tenemos una tendencia hacia este tipo de modelos de negocio porque evidentemente ahora no entendemos que pueden ser más rentables que otro tipo de modelos de negocio. Y en cuanto al quinto aspecto en el que nos fijamos, como os comentaba antes, son los competidores, ¿no? O sea, si buscamos entender cómo está la competencia en el mercado, si tiene competencia directa, competencia indirecta y sobre todo qué ventaja competitiva tiene frente al resto de competidores, ¿no? Es como que es algo que tenemos que entender y cómo está posicionada esa competencia también, ¿no?, dentro del mercado. O sea, es otro aspecto clave. Y por último, de estos 6 aspectos que yo he resaltado, ¿no?, desde mi punto de vista, como cuáles son los 6 aspectos clave que como fondo de inversión tenemos en cuenta, serían las finanzas. Al final, entendemos que las empresas emergentes requieren una financiación importante, ¿no? O sea, sobre todo las etapas incipientes, que es, nosotros nos enfocamos en early stage, entonces invertimos desde pre-seed en raras ocasiones, pero más sí hasta Serie A, entendemos que se requiere bastante capital para financiar la operación. Entonces, necesitamos evaluar la situación financiera de la empresa y, sobre todo, a largo plazo, cuál es la capacidad para también recaudar ese capital adicional si se requieren en fases posteriores de levantamientos de capital o de rondas de inversión, ¿no? Entonces,
buscamos, evidentemente, proyecciones realistas, proyecciones financieras y, sobre todo, que con ese capital se puedan lograr los objetivos que se marcan, ¿no? Buscamos siempre que tengan como un runway más o menos de unos 18 meses, es lo que se suele buscar con un levantamiento de capital en las rondas donde nosotros invertimos, en seed hasta Serie A. Y básicamente buscamos entender si ese capital les ayudaría a cubrir esos objetivos. Además de estos 6 objetivos de esos 6, factores que os he comentado, también es cierto que a veces nos fijamos en otros factores, sobre todo pues el riesgo, ¿no? El riesgo que puede conllevar una inversión, como puede ser la salida, la recompensa con el retorno de inversión, ¿no? Son otros factores que tenemos también en la mente a la hora de evaluar una oportunidad de inversión. Pero evidentemente, pues esto no hay ningún factor más importante que otro. Al final, todos se evalúan de la misma manera y porque, a ver, puede ser que una startup no cuente con el equipo más fuerte o con el producto más innovador, pero evidentemente puede ser una startup de muchísimo éxito. Entonces, no es uno más importante que otro, ¿no? O sea, la clave es como evaluar todos estos factores y tomar una decisión informada sobre el potencial de una oportunidad de inversión, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros con todo esto presentamos un due diligence y un informe sobre todo lo que hemos analizado y una vez con ese due diligence, con esas conclusiones que hemos sacado, se llega a una toma de una decisión, ¿no? Esta decisión, en nuestro caso como Angel Ventures, se toma con los managing partners y con un comité de inversión. Entonces, es ahí donde, con todos los insights que nosotros hemos visto, se presenta comité y de ahí se decide si se aprueba la inversión o si no se aprueba, ¿no? Y luego yo creo que esto está un poco fuera de la charla, pero me gustaría también como poner o plasmar, ¿no? Cómo también decidimos cuánto capital invertir en una empresa o cómo se determina eso, ¿no? Creo que también es un factor, ¿no? Porque una vez ya pasa por el comité y se decide que se aprueba esa inversión, al final luego también tenemos que decidir cuál es el capital que se va a invertir en esa compañía, ¿no? Entonces, aquí también me gustaría destacar como unos 4 factores que nosotros tenemos en cuenta también a la hora de invertir en una compañía, ¿no? O sea, la primera es entender en qué etapa está la compañía, ¿no? Evidentemente, pues en etapas iniciales, el capital levantado es menor, que en una etapa posterior, ¿no? Evidentemente, las rondas iniciales requieren menos capital, entonces son levantamientos de capital más pequeños y en rondas posteriores pues se demanda un capital más alto, ¿no? El segundo factor es también cuál es el capital o el porcentaje accionario que la startup en este momento está dispuesto a ceder. Entonces, a cuanto nosotros más capital invertamos, evidentemente más porcentaje accionario se deberá de ceder, ¿no? Entonces, también es una decisión que nosotros tenemos en cuenta, ¿no? O sea, si queremos tener un cierto mayor porcentaje en la compañía, evidentemente tendremos que hacer una inversión de capital más alta, ¿no? El tercer factor sería el riesgo que nosotros estamos dispuestos a asumir, ¿no? Evidentemente, en etapas más tempranas el riesgo es más alto que en etapas más mayores o en otras series más altas. Son evidentemente, el riesgo disminuye, ¿no? A medida que se va levantando diferentes series de capital. Entonces, también es otro factor que tenemos en cuenta. Y luego, sin duda, ¿no? El potencial de retorno de la inversión, el ROI, ¿no? Nosotros buscamos, ¿no? Que una startup con un mayor retorno de inversión potencial, porque es más atractiva para nosotros como fondo de inversión, porque al final tenemos inversionistas y evidentemente eso se traduce, si tenemos una buena inversión con unos buenos múltiplos, evidentemente se traduce en mayor capital para nuestros inversionistas, ¿no? Entonces, estos son como los 4 aspectos también que tenemos en cuenta a la hora de decidir cuánto capital invertimos en una compañía o en eso, ¿no? O sea, una vez aprobado ya en el comité, ¿no? Entonces, básicamente no hay una respuesta, o quiero dejaros, ¿no? Que no hay una respuesta fácil en esto. Son diferentes factores, experiencia,
feeling a veces también que tenemos que considerar, ¿no? Y al final, pues, todo esto nos ayuda a tomar una mejor decisión a la hora de analizar una oportunidad de inversión, pero evidentemente, pues, somos humanos y al final también nosotros nos dejamos guiar por nuestros feelings, por nuestro sentimiento o por nuestras buenas vibras, ¿no? A la hora de analizar todas estas factores que os he presentado, ¿no? Entonces, pues, sin más dilación, creo que ya ha llegado el tiempo y os dejo la palabra a vosotros para que me ayudéis con preguntas, con cualquier cosa que queráis comentar. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Amaya? Felicidades por tu conferencia. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Todo muy bien, gracias. Me da mucho gusto. ¿Qué te parece si abrimos la sección de preguntas y respuestas? Sí, fenomenal, adelante. Feliz de poder contestar y de seguir ayudando, ¿no? A todas esas personas que tienen preguntas. Y desde mi parte, pues, una también aprende, ¿no? No sabe, a veces una no sabe de todo, ¿no? Y está súper bien entender el feedback de todas las personas que nos están viendo y seguir creciendo en todo esto, ¿no? Fenomenal. Vale, pues comencemos. Primero tenemos aquí una pregunta de Kevin. Él nos dice que si alguna vez les ha pasado que se arrepientan de una inversión que hicieron. A ver, yo creo que arrepentirte nunca te puedes arrepentir, ¿no? O sea, evidentemente hay veces que una inversión puede salir de una manera más positiva que de otra, ¿no? Pero yo creo que todas son lecciones. Y yo creo que no sería la palabra, o sea, yo creo que eso, que todas las inversiones que hemos hecho han tenido un propósito, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a invertir mejor y es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que es eso. Nunca me arrepentiría de invertir en un emprendedor. Al final todos somos personas. Nosotros también somos personas, invertimos en personas, que ese es el talento que tenemos en las personas. Y sí, y al final yo creo que todos aprendemos, ¿no? Perfecto, vámonos con la siguiente pregunta. Esta pregunta la hace José Luis. José Luis nos dice, se dice que el Venture Capital en Latinoamérica es solo para hombres blancos con estudios en Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ves la tendencia? Hola José Luis, pues yo creo que no. Evidentemente siento que hay oportunidades para todos. O sea, nosotros nunca analizamos ni el color de piel, ni de dónde viene, ni estudios. O sea, sí que es cierto que evidentemente buscamos cierta trayectoria profesional, que los founders tengan expertise en lo que están haciendo, pero no necesariamente tienen que ser ese estigma que se cree, ¿no? Y de hecho hay muchísimos fondos, como te puedes comprobar en el portafolio de inversión, que no cumplen con esa premisa que acabas de señalar, ¿no? Entonces yo desde luego no estoy de acuerdo que eso sea así, ¿no? Fenomenal. También tenemos acá otra pregunta de Ángel. Él nos dice, si el diferenciador de la solución no es tan claro, ¿qué otros aspectos de mercado se tendrían en cuenta para ver ese posicionamiento y o crecimiento de la startup? O sea, evidentemente puede ser una solución que igual no tenga un diferenciador muy claro, eso es cierto, ¿no? Y de hecho nosotras tenemos inversiones en modelos similares que no tienen tantos diferenciadores con competidores. Pero en este caso nos fijamos en el mercado, ¿no? O sea, qué tan grande es el mercado como para que tu solución tenga cabida y tengas demanda en ese mercado, ¿no? Entonces, o también igual atiendes a otro tipo de mercado, ¿no? Puede ser que tu solución quizá no tenga un diferenciador, pero quizá tú estás yendo a un mercado que quizá la otra solución como tal no esté atacando, ¿no? Entonces, evidentemente, entendemos que básicamente se centra en el mercado, ¿no? Entendemos que el mercado quizá nos pueda dar las claves para entender que sí puede tener tu solución cabida en ese mercado. Fenomenal. También
Y me parece que ya es la última pregunta que tenemos por acá. Nos dicen que ¿cuál es un tamaño de mercado que resulta atractivo para ustedes? Es que depende. A ver, depende de la solución, del producto, de qué mercado es, ¿no? O sea, si hablamos de Latinoamérica, de qué país de Latinoamérica. Entonces, yo no te podría decir un número como este es el número que nosotros entendemos que es el número, ¿no? Como redondo para entender que es un buen mercado, ¿no? O sea, es muy case by case, dependiendo de la solución, dependiendo qué tanta demanda podría tener ese producto, ¿no? O servicio. Fenomenal, pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Amaya, por ayudarnos a cerrar el día de hoy, el tercer día de LATAM Startup. Ya con esto terminamos estos 3 días de charlas, conferencias y demás pláticas alrededor de cómo construir software, cómo construir negocios saludables, cómo bajar inversión y todo lo que gira en torno a estos temas. Bueno, de hecho, acaba de entrar una última pregunta y yo creo que la podemos responder y ya terminamos de cerrar. También nos pregunta Ángel. Respecto al equipo, se habla sobre tener estos super founders. ¿Qué tan aplicable es en el contexto de Latinoamérica? A ver, no, yo no los llamaría super founders, ¿no? O sea, yo los llamaría, es que no, o sea, son personas, ¿no? Y evidentemente o sea, justo por eso he dado como las 4 características, ¿no? Que nosotros buscamos en ese tipo de founders, ¿no? Que es más, pues un tema de experiencia, un tema de colaboración en el equipo, de esa visión, valores de todo el equipo, ¿no? Si se complementan, o sea, son diferentes aspectos que nosotros valoramos que tiene que tener un equipo, ¿no? O sea, no es como que tenga que hacer el check en todos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sí es como que valoramos estos aspectos que justo que acabo de comentar y entendemos que el equipo es capaz de llevar a cabo ese producto o servicio. O sea, es básicamente eso, ¿no? Como una idea general para entender que ese equipo con esos conocimientos, habilidades y ese enamoramiento al problema, ¿no? Puede llevar a cabo todo lo que nos está planteando en un deck, por ejemplo, ¿no? O sea, es más eso. Fenomenal. Pues ahora sí, cerremos con broche de oro nuevamente. Muchas gracias, Amaya. Muchas gracias a toda la gente Gracias que a se todos. estuvo conectando durante estos 3 días, a todas estas charlas y por supuesto también muchas gracias a todas las empresas y a los fondos de inversión que formaron parte de esta edición de LATAM Startup. En este año fuimos más de 25 organizaciones las que nos organizamos y coordinamos para ofrecer todas estas charlas enteramente gratuitas para la comunidad que está construyendo algo donde antes no había nada. De verdad esperemos que esto haya aportado mucho valor en sus emprendimientos o en sus carreras profesionales. Y nada, ahora nos toca a nosotros hacer team back, cortar todos los videos y presentárselos en YouTube para que queden en el registro de lo que fue LATAM Startup 2024. Muchas gracias, Amaya, y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a todos y nada, feliz aquí de apoyarnos con todo lo que necesitéis.